Buenos días, los saludo aquí desde King's Calling. Vamos a compartir una palabra en esta mañana que se encuentra en Hebreos, famosa palabra muy linda, muy conocida, y hoy vamos a hablar de la fe. Leemos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esta es la palabra de esta mañana. Vamos a estar orando para continuar. Y es un tema maravilloso la fe. Oramos. Señor, quiero darte gracias en este día por el privilegio de poder abrir tu palabra, de compartirla. Bendigo a cada uno de mis amigos, hermanos, la iglesia del otro lado. En el nombre de Jesús, Señor, tu palabra ya es bendita. Amén. Ok, vamos a correr esto un poquito ahí, así puedo arrancar. Tengo otra versión que las voy a compartir también en mis apuntes. Dice Hebreos 11:1 al 3. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Esta es la versión que tengo en mis apuntes, que es maravillosa. Me gusta mucho esta versión. El libro de Hebreos dice que la fe es la garantía de lo que se espera. Eso que quisiéramos que suceda es parte de la esperanza que se tiene aun cuando lo que se ve, o mejor dicho, lo que no se ve, es por medio de la fe que somos capaces de generar el milagro. Aleluya. La garantía es la seguridad de que una cosa va a suceder o realizarse, cosa que proporciona esa seguridad. Eso es la garantía. Si la fe es la garantía de que algo sucederá o que usted espera, entonces, ¿por qué no aplica en esos momentos en vez de desesperar? Si ya sabe que tiene la seguridad de que algo Dios hará, de que algo Dios realizará. Pero esa es la fe. Ahí es donde nuestra fe tiene que ser aplicada. La certeza. La certeza habla del conocimiento seguro y claro de que se tiene algo cierto. El verso nos habla también de certeza, o sea, de conocer con seguridad qué es lo que quiero que pase, o qué es lo que quiero que me gustaría que esté pasando, o lo que quiero obtener, o lo que necesito, si pido con fe. Eso es la fe, la certeza de aún no viendo nada, poder estar confiando que así será. La certeza de lo que no se ve. Aquí es el problema de muchas personas, porque la mayoría de las personas necesitan ver para creer, y la fe no se ve, solo se cree y se espera. Se espera con esa garantía de que algo sucederá. Si tiene fe o no tiene fe, así de simple es la palabra. Todo es por fe. Y la fe es justamente esa certeza de que algo Dios hará, de que algo sucederá, de que no va a quedar como está. Que si tiene fe de que algo va a pasar, algo va a pasar. Hay personas que temen lo malo, tienen fe en las cosas malas. Hay personas que tienen pensamientos positivos y eso es lo que le viene. Veamos el efecto placebo, porque así se llama este mensaje. Etimológicamente, placebo significa yo complaceré en latín. Medicamento administrado para complacer a un paciente. La RAE lo define como sustancia que carece por sí misma de acción terapéutica, que produce algún efecto curativo en el enfermo. Si esta persona recibe la medicación con efecto placebo, convencido de que esta sustancia posee realmente la acción, el cual recibirá lo que está esperando. Hago el comentario de efecto placebo porque así se llama este mensaje aplicado a la fe. Pero dice el verso 2 que
las personas fueron probadas, muchos grandes hombres que conocemos por medio de la palabra de Dios, que su fe no solamente fueron aprobados, sino que fueron probados. Porque primeramente para ser aprobado uno tiene que ser probado. Conocemos grandes hombres de Dios como Abraham, como Daniel, hombres probados como Josué, Moisés, y tenemos muchos más en la palabra. Generalmente la fe en cada una de las personas es probada, porque la palabra dice que nuestra fe tiene que brillar como el oro, y si no somos probados, no vamos a ser aprobados. Verso 3 dice: por la fe entendemos que el universo fue formado. Conocemos el libro de Génesis, lo hemos leído muchas veces. El universo es el conjunto de todo lo que tiene existencia física en la tierra y fuera de ella. Evidentemente tenemos un Dios que creó los cielos y la tierra. Créase o no, alguien lo creó. Y no fue usted ni fui yo. Evidentemente, por lo que pueden ver nuestros ojos, y muchas veces no entendemos cómo fueron formadas las cosas en la tierra, porque si uno quiere dimensionar los mares, ¿quién puso tanta agua? Las montañas tan altas, ¿quién las creó? Los océanos. Nosotros vemos lo creado y creemos fielmente por la palabra que todo esto lo que hemos nombrado lo creó Dios. Aun cuando nosotros no vimos que lo hizo, lo creemos por fe. Y en nuestro interior sabemos que alguien lo puso ahí, que no fuimos nosotros, sino un ser superior por la dimensión que lleva el agua, por ejemplo. Uno cruza un continente al otro y uno se da cuenta que evidentemente hay alguien superior a nosotros que pudo hacerlo, crear el universo. Y así lo aceptamos por fe. Aleluya. Aun cuando la lógica nos plantea una incógnita o lo científico nos quiera clavar la duda, me ha pasado en lo personal. Yo hice el secundario de adulto y tenía una profesora de física muy difícil que hasta última hora creo que me hizo un poquito la vida imposible. Ella sabía quiénes éramos cristianos y solamente tenía afinidad con una compañera, no con los demás que éramos cristianos. Pero sabemos la postura de un profesor que enseña física o que enseña ciencia, porque realmente ellos quieren por ahí probar cosas que no se pueden probar. La fe no se puede probar. ¿Se tiene fe o no se tiene fe? No es algo que nosotros podamos probar. Las cosas suceden. Dios, de hecho, quiere que nosotros seamos personas que tengamos esa fe activa, aun cuando por ahí no vemos nada. Pero si lo que estamos esperando a Dios no se le escapa, va a suceder. Eso es maravilloso, aleluya. Continúa el verso 3 diciendo: de modo que lo que usted y yo no vemos no provino de lo que hoy vemos, y esa es la verdad, sino que Dios lo creó. Se crea o no, Dios lo dice en la palabra y Dios no miente. Dios no miente, eso es maravilloso. Si Él dice que lo creó, Él, para mí, en lo personal, Él lo creó y yo lo acepto. Vamos a ver cómo debemos andar conforme a la fe. Segunda de Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos, no por vista. Este es un versículo muy trillado en el Evangelio. Entonces, ¿por qué siempre necesitamos ver para creer? Si dice que debemos andar por fe, no mirando el vaso por la mitad. La mayoría de las personas tienen un problemita, y es que uno ve el vaso y ve el vaso que está por la mitad. Y con esto no quiero decir que hay que tapar el sol con el dedo, quiero decir que uno tiene que ver un poquito más allá de las narices y ver que Dios puede completar la otra mitad, y eso se llama fe.
aun cuando el vaso esté por la mitad, aun cuando falten las cosas. Ahí es donde debemos aplicar la fe y por medio de la fe llenar ese vaso. Y sin lugar a duda Dios lo hará. ¿Por qué? Porque estamos confiando, porque estamos creyendo. Eso es fe. No andamos por vista, sino andamos por fe, dice el verso. Avanzamos. ¿Cómo desarrollo la fe? Hay personas que a veces les cuesta desarrollar la fe. De hecho, vemos en la palabra que los discípulos oraron para que Jesús les aumentara la fe, porque somos personas y podemos estar dudando, podemos estar parados en dos caminos. ¿Cómo desarrollo fe? Dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si nosotros cada día tomamos el tiempo para leer un pasaje de las Escrituras, yo le puedo asegurar que su fe crecería. Su fe va a crecer. ¿Por qué? Porque este libro está lleno de promesas de fe, de vidas de fe, de personas que han muerto por la causa de Jesucristo llenos de fe. Entonces, si nosotros leemos la Biblia a diario, vamos a aumentar nuestra fe. ¿Por qué? Porque vamos a ir conociendo a Dios y vamos a ir relacionándonos de una manera diferente, por fe. Aleluya. Avanzamos. ¿Por qué debemos desarrollar la fe? Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es maravilloso, porque esa es la realidad. Un Dios que no lo podemos ver, tenemos que aceptarlo por la fe, y por fe nos acercamos, porque dice que el que se acerca a Él tiene que ver qué hay. Yo generalmente les comparto a las personas que cuando nos acercamos a Dios tenemos que creer que hay algo para nosotros, que hay una respuesta, que hay un resultado y que Dios no nos va a dejar sin ese resultado. Entonces uno tiene que creer cuando se acerca a Dios de que va a recibir, porque dice la palabra que Él es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6 le estoy compartiendo, mis amados. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Repito, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando yo me acerco a Dios, yo sé que mi Padre me ama tanto que Él me está escuchando y en su tiempo Él me va a conceder los deseos de mi corazón. Yo lo creo, es por fe. Me crea o no, es por fe. ¿Cómo puede? ¿Qué es lo que puede hacer la fe? Vamos a ver. Vamos a Mateo 17:20, que es un versículo muy lindo, cuando Jesús les dice, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Muchas veces el Señor nos llama la atención con esta palabra porque somos incrédulos. Hasta a veces viendo milagro en la vida de las otras personas, no creemos que en nuestra vida puede llegar a pasar. Esto pasa. Conocí una vez una hermana que me decía, cuando yo oro para otras personas me es fácil aplicar la fe, pero aplicar para algo que suceda en mí, eso me cuesta. Y a veces sucede, lamentablemente, puede llegar a suceder. Avanzamos. ¿Cómo puede la fe ayudarme en mis tribulaciones? Santiago 1:3. Sabiendo que la prueba de la fe produce paciencia. Mis amados, lamentablemente, a través de los problemas, aceptamos y a su vez que crecemos en paciencia. Pero justamente es la fe que nos hace estar pacientes y nos hace a veces tener paciencia. Aunque a veces es poquita la paciencia, porque hay situaciones que nos quitan la paz y no tenemos tanta paciencia. Pero dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. A veces no nos gusta tanto, es verdad, especialmente a mí. La fe nos justifica, aleluya. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe suya y mi fe
nos justifica delante de nuestro gran Dios, de nuestro buen Dios, de nuestro Padre Celestial. Somos justificados por fe. Aun cuando las personas dicen, sí, pero vos eras tal cosa, porque vos eras esto, eras aquello. Acá dice la palabra que yo delante de Dios soy justificada por fe. Aleluya. Entonces yo le creo a la palabra. La fe puede hacer milagros. ¿Cuántos dicen amén conmigo? La fe puede hacer milagros. Veamos, Mateo 9. Famosas historias vamos a compartir, 28 y 29. Y al llegar a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Hay muchas personas que no reciben sanidad porque no creen. No creen en lo que Dios puede hacer. No creen, lamentablemente, porque dice el ciego que el Señor le tocó los ojos y él pudo ver. Y encima, él le preguntó, ¿por qué le preguntó al ciego? Si era obvio que el ciego quería recibir la vista, pero ¿saben por qué le preguntó? Para que confiese, porque nosotros a veces no creemos lo que Dios puede hacer. Y nosotros debemos decir, Señor, yo creo que vos podés hacer, yo quiero recibir lo que vos querés hacer. Por eso le pregunta. Vamos a Marcos 10, 51, otra historia, 51 y 52. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Ahí le vuelve a preguntar nuevamente. Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. ¿Qué quieres que haga por ti? Que recobre la vista. Y Jesús le dijo, ve, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Al instante. Pero él que dijo, maestro, que recobre la vista. Él tenía que confesar qué es lo que Jesús podía hacer. Ese es nuestro problema a veces, que nosotros no creemos lo que Dios puede hacer. No estamos creyendo. Aleluya. Ejemplos nos sobra en la palabra para aplicar la fe. El problema es que nosotros estamos acostumbrados a ver el vaso por la mitad y no estamos acostumbrados a aplicar la fe en momentos de tribulación, en momentos de problema, en momentos de circunstancias difíciles. La fe es considerada como el efecto placebo. No tiene ningún componente medicinal, pero el que toma una medicina placebo, si cree que le puede sanar de algo, le sana. Es la certeza que tiene el paciente que le va a sanar. El efecto placebo es el fenómeno por el cual los síntomas de un paciente o de una paciente o un paciente pueden mejorar mediante un tratamiento con una sustancia inocua, o mejor dicho, que carece de acción curativa. Una terapia, una automedicación, una simple afirmación sin ningún motivo científico, como la fe o la esperanza. Esto es el efecto placebo, y la fe funciona como el efecto placebo. No tiene ningún motivo científico, no tiene nada que nosotros podamos comprobar. Es como tomarse la medicación que no tiene que carece de acción curativa. Simplemente porque está tomándola, cree que se va a sanar y se sana. Esto es como cuando nosotros como padres, por ejemplo, el niño se cortó, se lastimó, y a mí me pasa a menudo con los niños que ellos por ahí es tan chiquitito, pero ellos quieren que uno les ponga una bandita o una curita en el dedo, y yo a veces les pongo una cremita que no tiene nada, es una crema de manos tal vez, pero le pongo arriba una bandita y al ratito me dice que no le duele, porque es el efecto placebo. Es un efecto placebo que uno cree y no le duele. Esa es la fe. Así es la fe y así debe ser. Como el niño cree, el niño confía. Dios quiere que nosotros tengamos ese corazón para aplicar la fe en el momento que parece imposible, pero Dios quiere que nosotros tengamos esa fe, la fe de un niño. Vamos a 1 de Juan 5:4. Les voy a regalar esta perla para terminar. Y dice, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo. Como termina diciendo, nuestra fe. Nuestra fe.
tiene una fe vencedora. Dios le ha dado a usted y me ha dado a mí una fe vencedora. Repita conmigo, tengo una fe vencedora. Repita, tengo una fe vencedora. Porque dice la palabra, no lo estoy diciendo yo. Dice 1 de Juan 5:4, todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Qué nos dice el apóstol Juan? Que si hemos nacido de Dios tenemos dentro nuestro una fe vencedora. Es tiempo de aplicarla. En medio de los problemas, en medio de la duda, en medio de cualquier diagnóstico, ya sea presidencial, gubernamental, etc., es tiempo de aplicar y pararse en la fe y creerle a aquel que sigue sentado en el trono, mi hermano, mi amado, amada iglesia. El Señor sigue sentado en el trono. El problema nuestro es que nosotros estamos creyendo en lo que el hombre dice y no estamos creyendo aquel que tiene el poder de cambiar la situación. No nos estamos parando en la palabra, no estamos rebatiendo con la palabra. Hay argumentos que se levantan a veces y aún en nuestra propia cabecita tenemos argumentos que opacan la fe, que ahogan la fe. Hay situaciones que le van a querer ahogar la fe, mi amado, le van a querer ahogar la fe, pero ahí es donde usted tiene que aplicar lo que hemos compartido hoy. La fe que vence al mundo es su fe, su fe. Ponga esta palabra en su corazón. 1 de Juan 5:4, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Ahí donde debemos pararnos cuando vienen las situaciones y los problemas. Entendiendo esta palabra en este día, que Dios nos está hablando que debemos aplicar la fe, aumentar la fe, alimentar la fe, tomemos hoy el tiempo para leer la palabra, para pasar tiempo en oración y a su vez obedecer, aplicarla. Cuando vienen tiempos difíciles, cuando viene un diagnóstico que no nos favorece, apliquemos la fe. Digamos lo que Dios dice. Empecemos a ver el vaso lleno, no siempre ver el vaso vacío. Si usted sigue viendo el vaso vacío, se va a ahogar en los problemas. Ahora, cuando usted le aplica la fe y empieza a ver por la fe el vaso lleno, las cosas van a cambiar. Y no lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. Que tenga un día bendecido. Nos volveremos a encontrar pronto, así cuando Dios lo disponga. Bye, bye. Bendiciones. Gracias, Señor.